a entrar en la palabra. Yo quiero dar una corta meditación. Esto fue una enseñanza que recibimos en nuestro retiro de pastores. A mí me bendijo muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Algo muy breve porque vamos a tomar de la cena del Señor. Y es una meditación corta. Bueno, sí digo yo y creo yo, pero pues uno tiene corazón de pastor y también pues lengua de pastor, ¿verdad? Entonces a lo mejor dice que va a ser corto y a lo mejor nos aventamos aquí una hora, pero que Dios nos dé la gracia para poder recibir lo que quiero enseñarles en esta mañana. Es más, para que se motive, voy a empezar así. Ya voy a terminar. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo y yo quiero pedirte, Señor, que tu presencia sea afirmada en el corazón de cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. Señor, no hacemos actividades nada más por hacer, Señor. Todo lo que hacemos es porque tenemos hambre y deseo de ti, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos más de tu presencia, Señor. Estamos aquí este domingo pudiendo haber estado en cualquier otra parte, pero Señor, hay un remanente que ha determinado que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Que hemos apartado entendiendo que el domingo es día del Señor. Y aunque haya otras actividades, tú eres lo más importante, Señor. Y por eso estamos aquí en esta mañana, Señor. Y quiero pedirte en un mismo sentir junto con todos mis hermanos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de cada uno de estos pasajes, a través de cada uno de estos principios y a través de cada una de esta enseñanza, Señor, que traigas a nuestro corazón y que caiga en buena tierra y seamos edificados, Señor, en este día. Que no salgamos igual, que salgamos diferentes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado este mensaje La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Por cierto, también ayer tuvimos reunión de varones. Extrañamos a todos los varones que no vinieron ayer. Estuvo muy bueno el tiempo que tuvimos, ¿verdad? Disfrutamos, tuvimos una buena palabra, una buena cena, una buena convivencia, y aquí el Señor estuvo entre nosotros y qué bueno que pudo acompañarnos. Muy bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 es el pasaje que quiero utilizar. Dice así la escritura: y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí el Señor está hablando de aquellos que tuvieron la victoria en los tiempos finales, de aquellos que llegaron a la meta, de aquellos que lograron dar hasta su sangre, incluso algunos, por la verdad del evangelio. Yo creo, amados, que no sé si en nuestra generación o en la generación próxima habrá persecución, y creo, como dice la palabra, que habrá derramamiento de sangre a causa del evangelio de Cristo. Y como iglesia debemos de estar preparados para ello. Como iglesia debemos estar preparados para dar causa de nuestra esperanza, como veíamos ayer en la reunión de varones. Hoy en día hay martirio de cristianos. Si alguien usa redes sociales y a lo mejor tiene el Instagram, hay una cuenta de Instagram que se llama La Voz de los Mártires. Si alguien tiene manera de seguir esa cuenta, es un grupo que apoya a grupos perseguidos, a cristianos perseguidos alrededor del mundo. Como Iglesia Castillo del Rey La Fe, nuestros pastores apoyan ese ministerio directamente, y en una reunión vinieron a platicarnos, y es impresionante lo que está pasando alrededor del mundo, amados. Hoy en día se está persiguiendo fuertemente a la iglesia, pero la iglesia siempre ha permanecido y ha avanzado. Y algo que me llama la atención en Apocalipsis capítulo 12 verso 11 es: ¿cuál es la clave de la victoria de la iglesia? Y la escritura dice que ellos le han vencido por medio de dos cosas. Una, la sangre del Cordero, y número dos, por medio de la palabra del testimonio de ellos. Hace poco hablamos en una predicación acerca de la importancia del testimonio y de cómo vivir dando testimonio, porque esa es nuestra victoria también.
Pero hoy quiero que ahondemos en la sangre del Cordero, que es nuestra victoria en Cristo. Amados, qué grande victoria tenemos en Cristo Jesús. Nuestra victoria es tan grande como para que podamos caminar con la cabeza erguida el resto de nuestros días, amados. Que no importa tribulación, que no importa angustia, que no importa desesperación, la victoria que obtenemos por medio de la sangre es tan grande que puede mantener mis pies firmes para seguir avanzando y no detenerme en ningún aspecto de mi vida. Amados, la sangre del Cordero que ha sido proveída por medio del sacrificio de Cristo Jesús es la victoria que tú y yo tenemos. Todo lo que logra la sangre del Cordero no es cosa menor. Tristemente, mucho cristiano ha menospreciado la sangre del Cordero y ha menospreciado el sacrificio del Señor Jesucristo, con su manera de vivir, con su manera de actuar, con su autosuficiencia. Pero hay un remanente que permanece fiel, que reconoce que todo es por Él, de Él y para Él, y todo lo que hizo en la cruz del Calvario, y cuando el Espíritu lo levantó de entre los muertos, ahí está nuestra victoria, ahí está nuestra esperanza. Amado, mi victoria está viene por medio de la sangre del Cordero. La iglesia tiene que levantarse con un entendimiento, con una revelación, amados, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es el motivo por el cual venimos a sentarnos acá el domingo. Es el motivo por el cual usted canta. Es el motivo por el cual usted levanta sus manos. Es el motivo por el cual usted grita. Es el motivo por el cual usted danza, por lo que Cristo hizo con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Nos dio vida, nos dio restauración, nos trasladó de tinieblas a su luz admirable. No podemos menospreciar lo que Cristo hizo. Nosotros una vez al mes acá en el templo tomamos de la cena del Señor. Lo hemos apartado como un día especial, el primer domingo de cada mes, como un domingo donde juntos como iglesia tomamos de la copa, tomamos del pan y recordamos lo que Cristo hizo. Pero eso es solo un día especial, es una conmemoración, es una representación de lo que debería ser nuestro día a día y todo lo que hacemos. La iglesia en el libro de los Hechos, cuando empezaba, dice la escritura que cada que se reunían, partían el pan en la mesa. Eso significaba que tomaban de la mesa del Señor. Cada que se reunían y cada que se sentaban, recordaban lo que Cristo había hecho. Jesús lo dejó como una institución, lo dejó claro diciendo: hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese y yo vuelva. Cristo viene pronto por su iglesia, por lo tanto yo debo de permanecer recordando lo que Él hizo por mí. Ellos se sentaban a la mesa, se sentaban en familia, y cuando estaban sentados, usualmente en Medio Oriente se come muchísimo el pan, y cuando estaba el pan decían: ¿saben qué? Cristo murió por nosotros. Y la noche que fue entregado tomó el pan y ellos hablaban de esto con sus hijos. Ellos hablaban de esto con sus amigos, hablaban de esto con su familia. Y así como partimos este pan, Él se entregó por nosotros y Él dio su vida por nosotros. Comamos y recordemos lo que Cristo ha hecho. Y esos eran sus comidas. Porque tú y yo, amados, debemos de respirar, de transpirar, de vivir lo que Cristo hizo por nosotros. Ayer le hablaba a los varones de una relación viva con Dios. ¿Cómo tenemos una relación viva con Dios? A veces nuestra relación con Dios parece nada más la cerecita del pastel. ¿Ha escuchado gente que dice: uy, esa persona es buenísima, es lindísima, no más le falta ser cristiano? Uy, pequeño detalle. No, pues le falta todo. ¿Está conmigo? Porque Cristo, amados, es el que le da sentido a mi vida, no las cosas externas. Cristo no es un aditamento a mi vida de: ay, sí, pues yo vivía una vida feliz, pero ahora con Cristo soy más feliz todavía. No, amado, éramos miserables, pecadores, perdidos, pobres, enemigos de Dios. En Romanos capítulo 5, Pablo se avientan 4 adjetivos para los creyentes que estaban sin Cristo, sin Dios.
Dice enemigos, incapaces. Hombre, se pudo haber aventado 16 adjetivos sin problemas, echándonos ahí. Y lo impresionante es que dice que aún así, siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo, amados. Porque eso es lo que le da sentido a nuestras vidas. Y la sangre del Cordero es nuestra victoria. Quiero que por favor vaya conmigo ahí a Hebreos capítulo 13, verso 20-21. Hebreos 13, 20-21. Apunta ahí la cita, es un pasaje muy importante. Hay muchas verdades en este pasaje. Dice así la escritura: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Lea conmigo esta porción: 1, 2, 3. Por la sangre del pacto eterno. Una vez más: por la sangre del pacto eterno. Una vez más: por la sangre del pacto eterno. Mira lo que logró: los haga aceptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es por medio de la sangre del pacto eterno que tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios. Es por medio de la sangre del pacto eterno que somos justificados, pues por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios y somos justificados en Él. Es por medio de la sangre del pacto eterno que tenemos nosotros la entrada ante el trono de la gracia, porque la sangre del pacto eterno no cubrió mi pecado, quitó mi pecado. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando ahí en el río, dice la palabra que venía Jesús hacia él, y Juan declara estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es una realidad profunda, porque antes el cordero cubría el pecado del mundo. Los corderos cubrían solamente, sin embargo, el pecado permanecía en la persona. Pero la sangre del pacto eterno quita el pecado y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es por medio de la sangre del pacto eterno que somos aptos para la buena obra, su servicio, amados. Alguien le da gracias a Dios por los ujieres. Dios les bendiga, ujieres. Bendiciones, gracias. Pero ¿sabe por qué es apto para el ministerio? Por la sangre del pacto eterno derramada sobre su vida. Es la sangre, amados, del pacto, la que nos limpió, la que nos purificó y la que nos dio esperanza para caminar con Él. Quiero, por favor, amados, ya ahora sí, ya terminé. Vamos a ver los rastros de la sangre de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado y que dio su vida por nosotros. Y esa sangre que derramó, amados, vino a ser el cumplimiento para cada promesa que no podía ser liberada a causa del pecado que nos separaba de Dios. La sangre del pacto eterno es el mejor pacto del cual en el Antiguo Testamento se hablaba. Decía la escritura, Jeremías en una ocasión dice: pero he aquí viene un mejor pacto, viene un nuevo pacto, donde ya no habrá corazones de piedra, sino corazones de carne, donde la ley, donde la palabra de Dios estará escrita en sus corazones. Antes de la sangre del pacto eterno teníamos que memorizar y memorizar y aprender y aprender y aprender. Pero ahora es impresionante que por medio de la sangre del pacto eterno, tú y yo podemos tener la palabra en nuestras vidas. A lo mejor con una leída, dos leídas, pero de repente viene a ser vida en tu corazón. Y andas por la calle, andas en el Walmart, andas en la Aurrerá, andas en el súper, y te viene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra ahora es escrita en tu corazón.
Alguien viene y te pide consejo y le das la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora la palabra está escrita en ti. Y luego dice algo tremendo ese nuevo pacto. Dice también que el Señor habitaría entre nosotros. Él no podía habitar en medio de un pueblo inmundo, pecador, que le odiaba y estaba separado de Él. Pero la sangre del pacto eterno nos hace aceptos en Él. Por eso es el nuevo pacto en su sangre. Jesús dijo estas palabras cuando les daba de la copa. Dice: esto representa mi sangre, que es el nuevo pacto que por ustedes se derrama. La sangre del pacto eterno. ¿Está listo para recibir verdades que pueden cambiar su caminar con Cristo? ¿Está listo? Abroches el cinturón, ciérrenme la puerta. Vamos a dejar que el Señor nos hable. Vamos a seguir los rastros de la sangre de Jesús. Número 1, Jesús comenzó a sangrar en el huerto del Edén. Jesús comenzó a sangrar en el huerto del Edén. Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, mira su oración: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando como en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y les halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Hay un fenómeno en algunos seres humanos que se conoce como la hematohidrosis. Hematohidrosis. También se conoce como hemidrosis o hematidrosis. Y esta es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas del sudor se rompen, provocando que exuden sangre. Esto ocurre solamente en condiciones de estrés físico o un estrés emocional extremo. No es común que pase una persona que está en un estrés al límite de su humanidad. Jesús llegó a ese borde en agonía, al grado en el que él experimentó lo que hoy la medicina lo conoce como hematohidrosis. Pero ahí comenzó a derramar su sangre, la sangre del pacto eterno, la sangre bendita del Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Comenzó a ser derramada en el huerto del Edén. Esto es importante porque aplica principios espirituales para nuestra vida, amados. En el huerto del Getsemaní, Jesús estuvo ahí clamando al Señor. Pero en el huerto del Edén, el huerto que creó el Señor para que habitara el hombre y para que estuviera en comunión constante con él, en ese huerto, un hombre, Adán y Eva, lo perdieron todo cuando desobedecieron al Señor. Tuvieron la oportunidad de tener una relación creciente con Dios, donde podían multiplicarse, donde podían experimentar las bondades, el favor y la misma presencia de Dios caminando ahí con ellos. Pero el pecado y la desobediencia rompieron con lo que Dios quería hacer en sus vidas. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, porque en el huerto de Getsemaní Jesús recuperó por medio de su sangre lo que el hombre perdió en desobediencia.
En el huerto del Edén el hombre desobedeció, pero en el huerto de Getsemaní Jesús se hizo hombre para mostrarnos la obediencia completa al Padre. Apunte esta verdad: su sangre recuperó nuestra voluntad para aceptar la salvación del Señor. Su sangre, la sangre del pacto eterno, recuperó, aleluya, nuestra voluntad para aceptar la salvación del Señor. Vivíamos en desobediencia, no nos sujetábamos a nadie ni a nadie, éramos esclavos del temor, éramos esclavos de desobediencia, hijos de desobediencia. Pero vino su sangre que fue derramada en el huerto, ahí comenzó a sangrar nuestro Señor, y Él nos dio la capacidad de poder obedecer y decir: Señor, no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Gracias por su entusiasmo. Amén. Amados, esa es su sangre, lo que provoca su sangre en nuestras vidas. Había una incapacidad en nosotros para someternos, pero su sangre nos ha dado la pauta, nos ha limpiado para que tú y yo podamos obedecer. Si usted lee la escritura en el Antiguo Testamento, amados, una y otra vez Dios le dice a su pueblo: si obedecieres, si obedecieres, si obedecieres, si obedecieres. ¿Por qué repetiría tanto si obedecieres? Porque eran unos desobedientes, porque eran unos tremendos cabezones, perdón, pues sí, no querían entender. Dice: dura cerviz. No podían someterse. Por eso les decía: si obedecieren, si obedecieran. ¿Sabes qué hace la sangre del pacto eterno? Nos da la capacidad de obedecer, porque Jesús pudo obedecer derramando su sangre. Alguien que está en Cristo Jesús y dice: es que no puedo, no puedo, no puedo, es que no ha tenido la revelación de la sangre del pacto. ¿Cómo puedo perdonar? Yo no puedo perdonar. Es que no has conocido la revelación de la sangre del pacto, porque si la conocieras, obedecieras. Ay, qué difícil someternos a la voluntad de Dios. Sí, y Jesús lo experimentó en agonía, pero que dijo: no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Señor. Su sangre fue derramada. Número 2, Jesús sangró cuando golpearon su rostro. Hay un pasaje muy gráfico en la Biblia y duele a veces leerlo, pero qué impresionante. Cuando decimos inmolado, nos referimos a esto. Inmolado es golpeado, es deshecho. Digo, suena bonito en alabanza, ¿verdad? Inmolado fuiste, cordero, pero la imagen de un cordero inmolado no es nada agradable. Hasta nos daría devolver el estómago si metemos a la imagen de un cordero inmolado. Jesús fue golpeado de tal manera que fue deformado. Mateo 26, 62 al 68 lo relata de esta manera. Levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? Le estaban acusando y preguntando y él no decía nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos respondieron en ese lugar: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros lo bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Y su sangre era derramada. Isaías lo dice de esta manera, capítulo 53, verso 1 y 2. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Mira lo que dice la Biblia, qué impresionante. ¿Cómo quedó Jesús? No hay parecer en él. Eso es alguien que fue inmolado. Fue golpeado de tal manera que no había parecer en él. No había hermosura en él. Viene una profecía espiritual tremenda. Dice: le veremos sin atractivo para que le deseemos. Su sacrificio va a ser tan poderoso que le vamos a desear. Él fue golpeado, fue desfigurado. Y quiero que escribas esto: Jesús fue golpeado y desfigurado para que tú tengas identidad. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Los puñetazos que recibió en su cara no fueron cosa menor. Él nos dio una identidad. No había parecer en él, pero hay un parecer en nosotros. Somos hijos de Dios porque hemos creído en su anuncio. Wow. No podemos menospreciar la obra de la sangre del Cordero. Después de que Jesús fue golpeado y fue desfigurado, golpeaban y escupían su rostro. Número 3, Jesús sangró cuando fue azotado en su espalda. Juan capítulo 19 versículo 1 relata este momento de la crucifixión de Jesús, diciendo así: Juan 19:1. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Por ley romana, los azotes que se daban a los prisioneros, la máxima cantidad de azotes que podían dársele a los reos y a las personas que estaban ahí siendo castigadas, eran 39 golpes. 40 menos 1 lo mencionaban ellos. Y muy probablemente Jesús recibió ese castigo de los 39 golpes. Hay algo interesante: Dios no se equivoca en nada, Él todo lo tiene en sus manos y es hermosísimo. En la medicina general se conoce como enfermedades centrales, enfermedades principales, a 39 enfermedades en el hombre. 39. Una por cada golpe que mi Jesús recibió. Y derramó su sangre. Cada gota. Me duele porque Jesús estaba en el huerto ahí clamando y sus discípulos dormidos. Él estaba en agonía diciendo: Señor, Señor, si es posible que pase esta copa, que pase, Señor, pero no sea mi voluntad. Es difícil. Pero ahí estaba siendo azotado. Recibió los 39 azotes. Representan las 39 enfermedades. Él murió por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, dice en Isaías. Él llevó en su cuerpo las marcas. Pero también representa algo espiritual, esos golpes en la espalda. Escucha: cuando vienes a Cristo tienes una nueva vida en Él. Tienes nueva vida en Cristo. Pero sabes, una de las artimañas y una de los dardos del enemigo es querer atacar nuestro pasado. Hay una profundidad tremenda en que Jesús haya sido golpeado en su espalda. Y es esto: Jesús fue golpeado en su espalda para que yo pueda ver hacia el frente. En Jesús tengo un buen futuro. Las cosas viejas pasaron. En Cristo soy nueva criatura. Ha quedado atrás mi pasado
Y aunque el enemigo ha querido venir a recordármelo, sí, pero tú fuiste. ¿Cómo levantas las manos si tú fuiste eso? Sí fui, pero Él llevó en su espalda los azotes para que yo pueda ver hacia el frente y tener un buen futuro en Cristo Jesús. Por eso mucho cristiano vuelve atrás, porque es engañado por la mentira del enemigo. Pero cuando tú entiendes la profundidad del derramamiento de la sangre del Cordero, que fue golpeado en su espalda para que ya no mires atrás, sino miras hacia el frente, amado, tú y yo podemos permanecer firmes en el Señor, firmes en Él, firmes en su palabra. Miremos hacia el frente, no veamos hacia atrás. Número 4, Jesús sangró en su cabeza. Juan capítulo 19 versículo 2, la Biblia dice que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, una corona de espinos, y la pusieron sobre su cabeza. Dicen que la corona que pusieron en la cabeza de Jesús es un tipo de espino que es como un gancho. Y se clava esa espina, y lo que hace la espina es profundizar en la carne cuando se lastima de una persona de esa manera. Y eso queda clavado. Nuestra parte de acá de la cabeza es una parte muy sangrona. Alguien se ha pegado con un topecito de algo y ¡fua! Sale sangre impresionante, ¿no? Jesús fue que le fue puesta una corona de espinos en esta parte, y ahí comenzó a derramar su sangre. Apunta esto: Jesús sangró de su cabeza porque en la sangre la sangre del pacto eterno son guardados mis pensamientos. Son guardados mis pensamientos. Corintios capítulo 2 verso 16 dice esta verdad: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso lo hizo la sangre del pacto eterno. Eso lo hizo la sangre del pacto eterno. Yo no tengo la mente de Cristo nada más porque sí, lo tengo porque Él pagó con su sangre. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire qué tremendo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus... ¿En dónde serán guardados? La sangre del pacto eterno guarda nuestra mente. Él sangró de su cabeza para guardar nuestra mente. ¿Sabe dónde se libran todas las batallas? Hay gente que piensa que su familia no lo quiere y no lo ama por un pleito que se hizo acá en la mente, y no se atreve a hablar con la familia ni con la persona porque no ha guardado su mente en Cristo Jesús. Ahora la palabra dice que Dios es quien guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo solamente tengo que dejar de afanarme e ir a Él en oración y ruego, porque eso es lo que la sangre del pacto eterno hizo. No es un proceso de sacar mis pensamientos, de ponerlos en una cajita, de traerlos el domingo. No, es simplemente un avance de venir al Señor en confianza y poner mi vida delante de Él. Alguien le da gracias al Señor porque Él guarda nuestros pensamientos. Dile: guarda mi mente, Señor, guarda mi mente. Guarda mi mente. Número 5. Jesús fue clavado en sus manos. Él sangró de sus manos. En Lucas capítulo 23 verso 33, la Biblia relata esto: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera,
Le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Le crucificaron, fue traspasado. La crucifixión era traspasar con clavos manos y pies. Juan capítulo 20, verso 24 al 29, la Biblia dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Tomás dijo: si no viere en sus manos, ¿en dónde? En sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Aquí está hablando de Castillo del Rey, Cancún. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús sangró de sus manos, amados, porque Jesús bendice la obra de nuestras manos. Bendice lo que hacemos ahora para el reino. Bendice el esfuerzo de nuestras manos para que se establezca el reino en esta tierra. No fue en vano su sacrificio. Él bendice la obra de nuestras manos. Deuteronomio 28:12 dice la palabra: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir, ¿qué dice? Toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. En el contexto, Dios les está recordando la ley al pueblo de Dios, y le está diciendo: si obedecieres, si obedecieres, si obedecieres. Ahora sabemos que por medio de la sangre del pacto eterno tenemos la capacidad de obedecer al Señor, y cuando obedecemos, Él sangró de sus manos para que la obra de nuestras manos sea prosperada en el nombre de Jesús. Alguien le da gracias al Señor. Tu trabajo no es en vano, amado. Lo que haces para el reino no es en vano. Lo que haces para tu familia no es en vano, porque Cristo dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Número 6. Jesús sangró de sus pies. Dice la palabra que fue crucificado. La crucifixión era atravesar manos y atravesar pies. Y Jesús sangró de sus pies para que nuestro caminar sea seguro en Él. Para que tú y yo no demos pasos en falso en nuestra vida cristiana. Escucha, Jesús no murió, amado, Jesús no murió para que tú tengas un pie dentro y un pie fuera. Jesús murió para que tú camines seguro en el camino de santidad. Para que tú y yo caminemos sin desviarnos, sin perdernos. Habacuc capítulo 3 verso 19 tiene una revelación este profeta, y dice así: Jehová el Señor es mi fortaleza. Mira lo que dice: el cual hace que mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Usted ha visto las ciervas del monte? Busque una imagen, ciervas de monte. Es contra la ley de la gravedad la manera en que esas cositas están paradas en los peñascos, en las montañas. Es inhumano. Pero el salmista, el profeta, ve eso y dice: así me siento yo, en medio de un peñasco, pero firme y seguro como esa sierva. Y no es por mi capacidad, es por lo que el Señor hace, por la sangre del pacto eterno. Él afirma mis pies. Isaías 35:8. Es una profecía futura, y yo creo que tiene cumplimiento por medio de la sangre del pacto eterno. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado como camino de santidad. No pasará inmundo por él. Cuidado, no pasará inmundo por él. ¿Cómo estás viviendo?
Deja que Él te limpie. Y dice la Escritura, sino que Él mismo, el Señor, estará con ellos. Para esto fue Jesús crucificado y fue sangrado de sus pies. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, se me hace que lo dijo por mí. Sí, lo dijo por mí. No se extraviará. Por olvidadizo que sea, por malo que sea, no se va a extraviar, porque ha entendido algo: la sangre del pacto eterno ha sido derramada para con Él. Salmos 18, verso 32 y 33. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Él sangró de sus pies para que tú y yo estemos firmes en nuestro caminar con Él. Y por último, no lo tengo apuntado, perdóname, Gadi, pero Él fue atravesado en su costado. La Escritura dice que Él se había desangrado tanto que cuando fue atravesado con la lanza en su costado ya no había sangre sino agua. Él derramó toda su sangre. Médicamente está hablando que fue toda su sangre derramada. Diga conmigo: la sangre del pacto eterno. Ahora, ¿fue atravesado en dónde? Su costado. Jesús formó al hombre. Todo lo creó, pero al hombre lo formó. ¿Está conmigo? Por eso usted y yo tenemos que ser formados siempre. Esa es la mentalidad del reino. No somos creados, somos formados. Por eso aprendemos, por eso nos transformamos, por eso somos cambiados por medio del Espíritu Santo, porque Dios formó al hombre. Dios ve al hombre y le vino una revelación tremenda. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. La Biblia dice que durmió Adán y le dio esposa. ¿Sabe de dónde? ¿Sabe para dónde vamos? Tomó de ahí y de ahí formó a quien fuera su mujer. Y dijo el Señor: serán una sola carne. Y ahí instituyó el matrimonio. Iglesia, tú y yo somos la novia de Cristo. Y vienen las bodas del Cordero y nos vamos a casar con Él. Y el que haya sido atravesado en su costado tiene una profundidad también. Él fue sangrado en su costado para que la iglesia tenga la victoria en todas las cosas, para que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia, para que tú y yo permanezcamos firmes hasta que Cristo vuelva y digamos: Señor, te estaba esperando. Tuvimos la victoria por medio del testimonio de la palabra que hablamos y de la sangre del pacto eterno del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Dale la gloria y la honra al Señor, porque tenemos la victoria en todas las cosas. En todas las cosas hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en el nombre, en su poder. Hay victoria en Él por medio de la sangre del pacto eterno.